El sistema nervioso. El sistema nervioso reúne las estructuras de los animales encargadas de interpretar los estímulos del ambiente, procesar la información recibida y generar las acciones que responden a dichas variaciones. Estas acciones permiten al organismo mantener su equilibrio frente a los cambios del ambiente y así asegurar su supervivencia. En los animales, el sistema nervioso está relacionado con los órganos sensoriales y los órganos efectores, es decir, las estructuras responsables de percibir los estímulos y ejecutar las respuestas respectivamente. El medio interno. Durante su proceso evolutivo, los animales desarrollaron células especializadas en realizar tareas específicas. Estas células se encuentran inmersas en un espacio conocido como medio interno, en el que ocurren diversos cambios físicos y químicos. Sin embargo, a pesar de toda esta actividad, el medio interno se mantiene dentro de unos rangos o intervalos que permiten a las células desarrollar adecuadamente sus funciones vitales. La sudoración es un mecanismo de regulación entre el aumento de la temperatura en el organismo. La autorregulación. Dado que las células de un organismo no pueden sobrevivir si las condiciones del ambiente cambian drásticamente, estas intervienen una cantidad considerable de energía en acciones destinadas a mantener constantemente las condiciones de su medio interno. La concentración de agua, sales y la temperatura son algunos ejemplos de condiciones que se deben controlar al interior del organismo. El líquido intersticial. Sin importar las actividades que desarrollen o el lugar donde se encuentren los organismos pluricelulares, las células que componen sus cuerpos están en un ambiente que las aísla de las acciones externas. Todas se encuentran rodeadas por un líquido que contiene una variedad de sustancias que deben ser constantes. En el caso de los animales, este líquido proviene de los vasos sanguíneos y es llamado líquido intersticial o tisular y hace parte del medio interno. Su función es proveer a las células de nutrientes y recibir sus desechos. El líquido extracelular está compuesto por el líquido intersticial y el plasma sanguíneo al interior de los vasos sanguíneos. Las neuronas. Las neuronas son unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Su estructura varía según la función que cumpla y la región en donde se encuentre, pero en general se encarga de percibir y transportar los impulsos nerviosos. En las neuronas se diferencian tres regiones que son el soma, las dendritas y el axón. El soma o cuerpo neuronal consta del núcleo, nucleolo, complejo de Golgi, ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias y cuerpo de Mills. Agrupaciones de retículo endoplasmático rugoso y ribosomas encargadas de la síntesis de proteínas. El soma integra la información recibida por las dendritas y dirige los impulsos nerviosos hacia el axón. Las dendritas son prolongaciones del soma encargadas de recibir y propagar los estímulos nerviosos provenientes de otras neuronas por medio de la sinapsis. El axón es una prolongación de las neuronas especializado en conducir el impulso nervioso desde el soma hacia otra célula. En el axón se encuentran microtúbulos y neurofibrillas para el transporte de moléculas y mitocondrias para la producción de energía. Los tipos de neuronas. Las neuronas se clasifican según varios criterios. Sin embargo, dos de las clasificaciones más comunes utilizadas
la función y la forma. Según su función, las neuronas se clasifican en neuronas sensoriales, interneuronas y neuronas motoras. Las neuronas sensoriales son las encargadas de transportar la información del exterior, por ejemplo, la luz o los olores, y de transmitirla al sistema nervioso para su procesamiento. Este tipo de neuronas están conectadas con los órganos sensoriales, responsables de captar la información. Las interneuronas, también llamadas neuronas de asociación, son las encargadas de conectar las neuronas diferentes, ejercen funciones de asociación e integración y hacen parte del sistema nervioso central. Las interneuronas participan en la generación de respuestas rápidas ante algunos estímulos. Las neuronas motoras son las encargadas de transmitir la información para que un músculo se contraiga o una glándula secrete una hormona u otra sustancia. Llevan información desde el sistema nervioso hacia los órganos efectores. Por otra parte, según la cantidad de proyecciones que presentan, las neuronas se clasifican en neuronas unipolares, neuronas bipolares y neuronas multipolares. Neuronas multipolares. Del cuerpo celular surgen un gran número de dendritas y un axón largo. Se presentan en las neuronas que forman el encéfalo y la médula espinal. Neuronas bipolares. Poseen una dendrita principal y un axón. Son células nerviosas sensoriales presentes en los órganos de los sentidos, por ejemplo, las que se ubican en la retina. Neuronas unipolares. Poseen una única prolongación que se divide en forma de T, constituyendo un par de prolongaciones más largas. Las neuronas sensitivas son de este tipo. Las células gliales. Las células gliales fueron conocidas inicialmente por su función de sostén y protección de las neuronas. Sin embargo, se ha descubierto que también comunican y realizan funciones regulatorias fundamentales. Ocupan un volumen similar al de las neuronas, aunque están en mayor cantidad que estas. Algunas de las células gliales son los astrocitos, los oligodendrocitos, los ependimarias y las microglias. Los astrocitos regulan el ambiente de las neuronas formando una red a su alrededor y aportándoles nutrientes. Las ependimarias reciben las cantidades, ventrículos, del encéfalo y el canal central de la médula espinal. Son las encargadas de producir el líquido cefalorraquídeo. Los oligodendrocitos forman vainas o envolturas de mielina alrededor de los axones, lo que agiliza la transmisión del impulso nervioso. La microglia son células presentes en el cerebro, protegen las neuronas contra bacterias y desechos. Las fibras nerviosas, los nervios y los ganglios. Para el funcionamiento del sistema nervioso se necesita de la acción conjunta de varias células que conforman estructuras especializadas en captar y transmitir los impulsos nerviosos. Las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas son axones de neuronas asociadas con la célula de Schwann. Estas fibras pueden ser mielínicas o amielínicas. En las fibras mielínicas, un solo axón es rodeado por varias células de Schwann, que forman capas concéntricas dando lugar a la vaina de mielina. Las células de Schwann son un tipo de células gliales que se envuelven alrededor de los axones formando las vainas de mielina en la periferia. Además,
limpian las paredes celulares. Los nervios. Los nervios se forman por la agrupación de vainas, fibras nerviosas. Están rodeados por varias capas de tejido conjuntivo que lo protegen. Los nervios forman la mayor parte de la ruta para los impulsos nerviosos que van desde los órganos sensoriales hasta los centros de elaboración y de estos a los órganos efectores. Los ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son agrupaciones de somas localizadas en el sistema nervioso periférico. Están cubiertos por tejido conjuntivo. Su función es proteger los puntos de unión entre neuronas. Pueden ser sensitivos, es decir, nervios que se encargan de conducir los impulsos desde el exterior hasta los centros nerviosos o vegetativos que controlan funciones de manera voluntaria. En los humanos, más de 40 pares de nervios permiten la articulación entre diferentes partes del sistema nervioso. Estas son estructuras de fibras y los ganglios nerviosos. El impulso nervioso. El impulso nervioso es el conjunto de reacciones eléctricas y químicas que permiten la transmisión de información entre las neuronas. El impulso nervioso es posible debido a dos mecanismos, los canales iónicos y la bomba sodio-potasio. Los canales iónicos son canales o poros presentes en la membrana que permiten el paso de iones o partículas cargadas eléctricamente. Los iones más importantes que se transporta a través de la membrana de las neuronas son el potasio, el cloro, el sodio y existen canales específicos para cada uno de ellos. La bomba sodio-potasio es un mecanismo que requiere de energía y garantiza el flujo permanente de iones sodio y potasio entre las membranas de la neurona y el medio extracelular, manteniendo el equilibrio en la concentración de iones dentro y fuera de la célula. El potencial de reposo. Cuando la neurona está en reposo, el líquido que la rodea tiene una concentración baja de iones potasio y una alta de iones sodio y cloro. Dentro de las neuronas hay muchos iones de potasio, pocos de sodio, y los canales para el sodio se encuentran cerrados. El potencial de acción. Cuando una neurona recibe un estímulo con la suficiente intensidad como para generar su excitación, se inicia el proceso de transmisión del impulso nervioso. Una vez se ha generado un potencial de acción, la bomba de sodio-potasio actúa nuevamente generando el potencial de reposo. Para que esto suceda, se requiere un tiempo de entre 10 a 15 milisegundos, el periodo refractario, durante el cual esa parte de la neurona no puede generar un nuevo potencial de acción. La sinapsis. La sinapsis es el lugar donde ocurre la unión entre dos neuronas, en la cual la actividad eléctrica o el mensaje químico pasa de una neurona a otra. Generalmente la sinapsis ocurre entre las ramas terminales de un axón y las dendritas de otra neurona. La neurona que conduce el impulso se denomina neurona presináptica y la que recibe el impulso se llama neurona postsináptica. En la unión sináptica, el impulso fluye desde la neurona presináptica hasta la neurona postsináptica. Este impulso nervioso atraviesa un espacio denominado hendidura sináptica que separa estas dos estructuras. La sinapsis también puede darse entre neuronas y otras células. Si se establece entre la neurona y un músculo, se llama unión neuromuscular.
y si se establece entre una neurona y una glándula, se denomina unión neuroglandular. Por medio de la sinapsis pueden fluir cargas eléctricas de una célula a otra, o sustancias químicas especializadas llamadas neurotransmisores. Se han identificado más de 100.000 neuronas que se fusionan como mensajeros químicos en la sinapsis. El sistema nervioso en animales invertebrados. Los animales presentan una gran diversidad de estructuras en su sistema nervioso como resultado de los diferentes procesos evolutivos seguidos por los diferentes grupos. En los animales invertebrados existen diferentes tipos de estructuras nerviosas según el grado de complejidad de los organismos y del tipo de simetría de su cuerpo. Red difusa. Es un sistema nervioso muy primitivo, característico de pólipos y medusas, animales que presentan simetría radial. Las células nerviosas se unen entre sí formando una red que transmite información por todo el cuerpo del animal. Cordón nervioso. En los platelmintos aparece la primera acumulación de neuronas que forman nervios y cordones nerviosos. Poseen un par de ganglios en la región anterior, a modo de cerebro primitivo, y de ahí parten dos cordones nerviosos longitudinales que recorren el cuerpo. Sistema nervioso anular. En los equinodermos, el esófago está rodeado por un anillo nervioso central, llamado collar periesofágico. A partir de este, se desprenden nervios radiales que entran en cada uno de los brazos. Sistema ganglionar. En los anélidos, moluscos y artrópodos aparecen la acumulación de neuronas en ganglios, conectados por cordones nerviosos longitudinales. El cerebro resulta de la fusión de varios ganglios y se localiza en la parte dorsal de la cabeza, mientras que los cordones recorren el cuerpo ventralmente. El sistema nervioso en animales vertebrados. Los vertebrados poseen un sistema nervioso complejo, en el que además de las neuronas se diferencian un sistema nervioso central, constituido por el encéfalo, que consta de cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal, y un sistema nervioso periférico conformado por nervios que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. En los diferentes grupos de vertebrados se presentan niveles variables de complejidad de respuesta a estímulos. En los peces, el encéfalo se especializa en recibir la información que proviene de los órganos de los sentidos. En el encéfalo está dividido el bulbo olfativo, que acepta información olfativa, bulbos ópticos, que capta la información que proviene de la vista, el cerebelo, que coordina los movimientos del cuerpo, y el bulbo raquídeo, que controla el funcionamiento de los órganos internos. En los anfibios, el sistema nervioso se encuentra más desarrollado que en los peces. El cerebro no incrementa significativamente su tamaño, pero el desarrollo de los lóbulos ópticos es mayor. En estos organismos surge el tectum, responsable del control del cuerpo. A diferencia de los peces, el sistema nervioso periférico está formado por nervios compactos en las extremidades y por plexos nervios entre las extremidades y la médula espinal. Los reptiles. En los reptiles, el cerebro y el cerebelo son de mayor tamaño que en los grupos anteriores. En el encéfalo se reconocen dos estructuras que constituyen las partes más grandes llamadas hemisferios cerebrales, que presentan dos lóbulos olfatorios y dos lóbulos ópticos, y la médula
oblonga, o parte del encéfalo expandida lateralmente, que origina el cordón nervioso espinal. En este grupo se observan novedades evolutivas como las papilas gustativas y las glándulas lacrimales. En las aves, el cerebro se encuentra ampliamente desarrollado y controla las funciones relacionadas con el vuelo. El cerebro coordina el movimiento. Los hemisferios cerebrales están completamente definidos, pero su superficie es lisa. Se encarga del control del comportamiento, la orientación, el apareamiento y la construcción del nido. En los mamíferos, el encéfalo presenta mayor tamaño que en el resto de los vertebrados, tanto que en algunos grupos los mamíferos cerebrales aparecen con pliegue que provocan elevaciones que amplían su área. Estas elevaciones se denominan circunvoluciones. En el encéfalo se distingue la corteza cerebral, en donde se centraliza y coordinan las funciones motoras y sensitivas.